Bienvenidos sean nuevamente a este su canal del Jabalí, donde estamos presentando textos y comentarios que a mí me parecen un tanto interesantes, porque dada la inmensidad o la gran cantidad de textos que existen sobre doctrinas y fundamentos de la Iglesia y fe luterana, pero en el español distan mucho de estar presentes y disponibles para todos nosotros que hablamos el castellano, y es una lástima, ¿verdad? Pero hoy me he topado con un texto de un teólogo alemán que se llama Hermann Sass, que en inglés lleva por título Here We Stand. En español es en esto, o esta es nuestra postura, o en esto estamos sujetados, a esto nos sujetamos, sobre esto estamos cimentados. Es una traducción por la que podemos utilizar para Here We Stand, y es un texto que existe desde 1937 aproximadamente, o sea que ya son más de medio siglo de existencia de este texto, y en español no lo he podido encontrar. Lo vi en portugués por ahí en un meta que de nuestro hermano Juan Carabajal nos proporciona en Identidad Luterana, pero en español no está. Entonces lo que yo quiero hacer es, a través de este medio, poder leerles este texto poco a poco, ¿verdad? Capítulo en capítulo, sector por sector, según sea posible, para que podamos aprender y disfrutar de este escrito, de esta obra de Hermann Sass. Bien, pues sin más rodeos, vamos a darle pues inicio a la lectura de Esta es nuestra postura de Hermann Sass. Ese es el prólogo, vamos a empezar, es el prólogo a la edición norteamericana, y vamos a hacer comentarios de vez en cuando ahí de lo que estemos leyendo. Si nos parece algo interesante, se los haremos saber, o yo lo haré notar. Ojalá que a ustedes también les parezca de igual manera. Bien, pues aquí vamos a empezar con la lectura. Dice así: el volumen que aquí se presenta en versión inglesa se publicó por primera vez en Alemania en 1934 con el título de Was heißt Lutherisch? ¿Qué significa luterano? Y se imprimió en una segunda edición ampliada en 1936. Debe su existencia a la gran lucha que la Iglesia ha librado en los últimos años en el país de la Reforma. Esta lucha es una lucha confesional porque es la peculiaridad histórica del cristianismo evangélico en Alemania y la naturaleza de la Iglesia luterana en particular ser confesional. Desde aproximadamente el año 1830, cuando la influencia del racionalismo en la cristiandad europea, la cristiandad se ha ocupado en gran medida del problema de la Iglesia, el significado del tercer artículo del credo. Aunque en otras comuniones este problema se identificaba principalmente con cuestiones relativas a las órdenes y oficios en la Iglesia, como en la Iglesia de Inglaterra, o con la libertad de la Iglesia frente al Estado, como en la Iglesia de Escocia, o con cuestiones relativas a su influencia en la sociedad humana, como en las iglesias libres inglesas y sus comuniones hermanas americanas. En el caso de las iglesias evangélicas de la Iglesia, como por ejemplo la relación entre la Iglesia y el Estado, ha sido esencialmente una cuestión de doctrinas, una cuestión de confesiones. No se trata, como a veces se ha sostenido, de una falsa intelectualización de la fe cristiana. Es más bien un fruto de la reforma de Martín Lutero, que en su día llamó a la cristiandad a una búsqueda renovada de la verdadera doctrina, de la verdad del Evangelio.
Cuando la Reforma exigió que el Evangelio se enseñara en su pureza, la frase enseñanza pura o doctrina pura pretendía significar mucho más que una teoría teológica correcta. Doctrina y enseñanza tienen el mismo significado en los escritos de Lutero y en las confesiones luteranas como en el Nuevo Testamento, que es enseñar es presentar al pueblo el mensaje salvífico del Evangelio. Así que la Reforma también utilizó las palabras confesar y confesión de la misma manera que el Nuevo Testamento. Una confesión es la respuesta de la Iglesia. Como dice, hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y es pues la respuesta de la Iglesia a la revelación. Así como no podemos enseñar, tampoco podemos confesar sino en el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:3. La Reforma nunca olvidó que la misma palabra se usa en el Nuevo Testamento para la confesión de fe, la confesión de pecados y la adoración a Dios. En el fondo, para la Iglesia luterana, una confesión no es otra cosa que el gran te alabamos, oh Dios, te reconocemos como Señor de un pecador perdonado. Y cuando la Iglesia rechaza los errores de los tiempos antiguos y modernos de común acuerdo, en el gran creemos, enseñamos y confesamos de las confesiones luteranas, esta preocupación por la doctrina pura no es otra cosa que la preocupación que Pablo y Juan manifestaron cuando advirtieron a sus congregaciones contra las distorsiones de la proclamación evangélica, contra los evangelios que ya no eran el evangelio. El hecho de que la lucha eclesiástica en Alemania sea una lucha sobre las confesiones se explica así por la herencia histórica de la Reforma. Pero hay razones peculiares que explican el renacimiento de esta herencia en este momento preciso. Durante los 2 últimos siglos, el cristianismo protestante fue olvidando lo que la Reforma había puesto como énfasis: la profunda seriedad de la verdad. Hoy, una vez más, la cristiandad se ve obligada a volver a una consideración renovada de la verdad, pero esta vez el desafío procede del mundo. Los contactos de la Iglesia con las religiones del mundo en Oriente, en los campos de misión, el renacimiento del paganismo en tierras cristianas, la secularización de la civilización moderna y las filosofías que hoy reclaman el absolutismo, todas estas circunstancias han obligado a las iglesias de la cristiandad a dar cuenta tanto ante sí mismas como ante el mundo de lo que creen, enseñan y confiesan. Ahora que el mundo establece dogmas para los que reclama infalibilidad, y ahora que las iglesias se ven obligadas a reconsiderar sus dogmas, la edad no dogmática, como podríamos llamar a los siglos XVIII y XIX de la Iglesia, se apresura a llegar a su fin. El cristianismo de los sentimientos piadosos y las experiencias religiosas subjetivas está muriendo por su propia escasez de sustancia, o bien está virando hacia su autodeificación, hacia un nuevo y peor paganismo, y sin embargo, en muchos círculos se está siendo sustituido por un renacimiento de la fe tal como se entendía en la Reforma, y esto va acompañado de un nuevo aprecio por las doctrinas y los credos. Mientras el cristianismo en Alemania y en otros lugares está reaprendiendo la lección de que la Iglesia de Cristo debe ser una iglesia que enseña y también una iglesia confesora, se enfrenta una vez más con el problema de las confesiones. Los grandes credos y confesiones del pasado están recibiendo atención hoy, que es nada menos que sorprendente. ¿Quién hubiera creído posible hace un siglo que el credo de Nicea pudiera disfrutar de nuevo la importancia que ha ganado en el actual movimiento ecuménico como el credo que une las iglesias de Oriente y Occidente del catolicismo y el protestantismo? ¿Con qué seriedad los hombres de la Iglesia Reformada en todo el mundo están releyendo la Confesión Galicana, la Confesión de Heidelberg y la Confesión de Westminster, así como los institutos de Calvino? ¿Qué poder vivo han comenzado a ejercer una vez más los escritos de Lutero y los libros simbólicos de la Iglesia Evangélica Luterana? Pero este interés por las confesiones ha vuelto a plantear el problema de las iglesias confesionales.
cómo puede justificarse su existencia. El modernismo protestante, que está visiblemente en decadencia hoy, nunca ha entendido realmente su existencia. ¿Y cómo pueden tomarse en serio las diferencias doctrinales si la doctrina de la Iglesia no es tomada en serio? Pero aquellos de nosotros que estamos tomando la doctrina de la Iglesia en serio, de nuevo, y que han aprendido que todas las iglesias del siglo XX siguen viviendo en la sustancia doctrinal de los siglos XVI y XVII que ha sobrevivido a los siglos del racionalismo y el modernismo, están luchando con el problema de la confesionalidad. Las iglesias luteranas, reformadas y de la Unión, que ahora luchan por la preservación de la sustancia de sus iglesias en Alemania, están más profundamente preocupadas que otras. Pero el problema se agudizará inevitablemente también en otros países. Estamos, por supuesto, profundamente afligidos por el ridículo del mundo que señala que las curaciones pretenden llevar a los hombres a la verdad salvadora del Evangelio, pero no pueden estar de acuerdo en lo que es esta verdad. Pero lo mejor que podemos hacer es tomar en serio las diferencias doctrinales que dividen a las iglesias, porque la promesa del Señor de que el Espíritu Santo guiará a la iglesia hacia toda la verdad ciertamente no se cumplirá a menos que temamos el error y tomemos la verdad en serio. Este libro intenta delinear la naturaleza esencial de una de las grandes iglesias confesionales de la cristiandad. No propone presentar ni una historia ni un sistema de dogmática en la Iglesia Evangélica Luterana. Simplemente se pretende explicar por qué la Iglesia que acepta las confesiones luteranas tiene una existencia separada y cómo esta Iglesia difiere de otras. La edición americana de esta obra, cuya publicación ha sido posible gracias al Consejo Luterano Nacional, bien puede encomendarse a los teólogos de otras comuniones que desean comprender la Iglesia luterana, pero especialmente a los luteranos que desean asegurar una concepción más clara de la naturaleza de su propia Iglesia. Es de esperar que los primeros no se ofendan por nada de lo que lean. En cuanto a estos últimos, que sean fortalecidos en su sentido de la extraordinaria responsabilidad que el luteranismo mundial tiene hacia toda la cristiandad en la tierra en la hora presente de la historia de la Iglesia. La cristiandad, o más bien nuestra Iglesia, nunca se ha avergonzado de aprender de otras iglesias. Tampoco despreciará jamás lo que es bueno en ellas, lo que es correcto y lo que está en conformidad con la palabra de Dios. Pero en la sola fide de la Reforma, a nuestra Iglesia se le ha confiado una herencia que debe preservar para toda la cristiandad, incluso para aquellos que todavía no la entienden. La lealtad a las confesiones luteranas viene de tomar conciencia de esta responsabilidad. Tal lealtad, que a menudo ha sido mal entendida por otras comuniones y ridiculizada por el mundo, siempre ha sido una característica de la Iglesia Evangélica Luterana y particularmente en América, o sea, en los Estados Unidos. Personalmente debo confesar que fue en Estados Unidos donde aprendí por primera vez a apreciar plenamente lo que significa ser leal a las confesiones luteranas. Pero por lo que aprendí de los teólogos luteranos y de los órganos de la Iglesia en los Estados Unidos, probablemente nunca podría haber escrito este libro. Es muy posible que la historia de la Iglesia demuestre en un futuro próximo que la lealtad confesional, a menudo estigmatizada como mentalidad sectaria, ha contribuido más a la verdadera unión eclesial que el tipo de tolerancia que, en nombre del amor fraternal, ha recibido todo tipo de errores con los brazos abiertos. Las iglesias luteranas del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo están unidas en tal lealtad a las confesiones de la Reforma, oran unas con otras y oran unas por las otras, y al mismo tiempo oran por toda la cristiandad en la tierra en las palabras del himno de la Reforma: Señor, manténnos firmes en tu palabra. Germán Sass, Erlangen, agosto de 1937. Bien, pues con esto le damos fin a la lectura del prólogo del libro Here We Stand. En esto estamos firmes como luteranos de esta obra de Germán Sass, el teólogo alemán. Esta es nuestra postura. Here We Stand es el prólogo nada más. Ya más adelante traeremos el primer capítulo. Ojalá haya sido sagrado y también les haya inspirado un interés para seguir aprendiendo sobre esta postura
que tenemos como Iglesia Confesional Luterana. Bien, pues hasta la próxima. Aquí se despide su amigo el Jabalí. Los esperamos.